Sí. Eh, Aquí está ya. Buenos días a todos y todos. Bienvenidos a este seminario de marxismos, donde ya hemos abordado diversos marxismos. Vimos marxismos latinoamericanos, que evidentemente da para más, fue una especie de introducción. Sobre esto habrá que volver. Así habrá que volver. Sería muy interesante, en particular, marxismo en México, ¿sí? Eh, Sería importantísimo verlo, ¿no? Dentro, porque no hay un marxismo, dije marxismo en México, marxismos en México, ¿no? Eh, y dentro de esta historia de los marxismos, hay un episodio muy importante para el propio marxismo, que es los marxismos trotskistas, ¿no? Que vamos a ver su relevancia en la propia historia del marxismo hoy. Entonces, vamos a empezar, a ver qué tal, porque sí está un poco larga, a ver cómo me voy, ¿no? Bueno, estos marxismos trotskistas, todos ellos son herederos de Trotsky, por supuesto, ¿no? Pero herederos de Trotsky en lo que podemos llamar su último combate. Y su último combate es doble. Por un lado, este impulso de la revolución permanente mundial y por otro lado, la defensa de la revolución de 1917 contra la burocratización de la misma, ¿no? Eh, Impulso de la revolución mundial, sí, porque han logrado una revolución, ni más ni menos que en Rusia, ¿no? Con un gobierno obrero y campesino, cuya tarea era ser el inicio de una revolución mundial, ¿no? No era para nada la idea, que no tiene nada que ver con la tradición marxista, del socialismo en un solo país, ¿no? Entonces, esa era la potente idea política de la Revolución Rusa, ¿no? Iniciar la revolución mundial, principalmente en Europa, principalmente en Alemania. Y por eso el instrumento, el Partido Internacional, la Tercera Internacional Comunista, como instrumento para impulsar la revolución mundial. Eh, Sin embargo, la revolución rusa ha entrado en un proceso de burocratización eh, que Trotsky explica muy bien en esta compilación de ensayos, La Revolución Traicionada, eh, que no es el título que le da Trotsky al libro, ¿no? ¿A dónde va la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? ¿Qué es? ¿A dónde va? ¿Dónde estamos? Pero lo que está detectando muy claramente es la burocratización. Y empieza una lucha contra la burocratización de la Revolución Rusa, ¿no? Hay un libro hermoso de Moshe Lewin, El último combate de Lenin, ¿no? Donde cuenta esta unión, esta unidad de Lenin y Trotsky contra la burocratización y particularmente contra Stalin, que era la encarnación de la burocratización. Eh, pero Trotsky no se queda solo escribiendo textos, estos textos admirables, el nuevo curso, que son los primeros textos donde empieza a cuestionar la burocratización de la Revolución Rusa, sino que organiza una oposición de izquierda como una tendencia interna en el Partido Comunista de la Unión Soviética, porque lo que quiere es dar una lucha interna, ¿no? Para eh, digamos, cuestionar el rumbo al cual lo estaba llevando el propio stalinismo. Eh,
el estalinismo reacciona violentamente, reprimiendo a toda esta oposición de izquierda, va a llegar al punto donde va a expulsar al propio Trotsky, va a mandar prácticamente a toda la sección, inmensa sección trotskista rusa a Siberia, ¿no? Eh, y ahí van a morir. Eh, pero la oposición, entonces se va dando cuenta que es cada vez más complicada hacer una lucha interna, bueno, imposible, con un régimen que se va volviendo dictatorial, pero además ya las diferencias no solo son en cuanto al rumbo de la Unión Soviética, sino en cuanto a la catastrófica dirección internacional de la propia revolución, donde el impulso de la revolución mundial se deja de lado porque se utiliza la Tercera Internacional Comunista para defender los intereses de la Unión Soviética o de la burocracia de la Unión Soviética, ¿no? De modo que ya para 1928, cuando ya Trotsky es expulsado de Rusia, Stalin no se atreve a matarlo en ese momento, sabe el gran prestigio que tiene Trotsky, ni más ni menos que dirigente en la propia revolución de octubre del 17, organizador del Ejército Rojo eh, y la figura más brillante con Lenin del propio partido, ¿no? Eh, y entonces Trotsky organiza la oposición de izquierda internacional. Intenta un reagrupamiento ya internacional en torno sobre todo a su polémica con el rumbo estalinista en Rusia y en la propia internacional, ¿no? Entonces, esos años de expulsión de Trotsky, y bueno, en realidad la última fase de la vida de Trotsky, está dedicada a organizar esa oposición, ¿no? Que va a llegar al punto donde Trotsky va a decir que ya no hay nada que hacer en esa tercera internacional comunista subordinada al estalinismo, de modo que hay que organizar una cuarta internacional, ¿no? Entonces, este es el último gran esfuerzo de Trotsky, eh, organizar una oposición de izquierda, una cuarta internacional, eh, y en torno a esto se van propiamente a definir los trotskismos, ¿no? Eh, que no se llamaban así. En realidad, esta tendencia, Trotsky la llama bolchevique leninista, ¿no? Y Stalin, intentando denigrarlos, los llama trotskistas, ¿no? Al final, trotskistas. Eh, entonces se van impulsando varias conferencias internacionales en estos principios de los 30, eh, hasta que en 1938, en condiciones verdaderamente complicadísimas, se funda la Cuarta Internacional. Y me refiero a condiciones complicadísimas porque, por un lado, está la represión estalinista dirigida contra ellos, que quiere acabarlos, ¿no? Físicamente, intelectualmente, éticamente. Está el ascenso del fascismo y la cercanía del estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y justamente cuando se estalla esa guerra, el núcleo organizativo de la Cuarta Internacional se traslada a Nueva York con los partidarios estadounidenses, y entonces Trotsky va a tener también un debate muy fuerte con este Partido Socialista de Trabajadores en torno justamente a la caracterización de la Unión Soviética y otros temas, ¿no? Y escribe en ese sentido toda una serie de cartas, ensayos, artículos que se recopilan en un libro que se llama En defensa del marxismo, que tiene que ver con esto, con toda esta polémica de la Cuarta Internacional. Cuando nos referimos a condiciones difíciles, y esto nos lo recuerda Daniel Ben Said en un libro muy bueno que se llama Los Trotskismos, donde
justamente alude a esta herencia que están recibiendo los trotskistas de Trotsky. eh, el contexto que están viviendo, particularmente Trotsky, realmente es trágico, ¿no? Por un lado, eh, su hijo Sergei, eh, su yerno Platón Volkov, están desaparecidos en las pugnas, ¿no? Finalmente ahí murieron en todas esas purgas, ¿no? Su hija Sina se suicida en Alemania y su hijo mayor y el más próximo, impulsor importante de la Cuarta Internacional, León Sedov, muere en París, ¿no? En realidad sospechamos todos que muere por agentes eh, de Stalin, ¿no? Y es que eso es lo que está ocurriendo con todos estos partidarios de Trotsky, ¿no? Están desapareciendo, los están asesinando, eh, digamos, mm, de manera imparable, ¿no? Y el propio Trotsky aislado, sin poderse mover, porque ningún país lo recibe, ¿no? Errando en un planeta sin visado, porque no tiene una visa, hasta que México, con Cárdenas, le da la visa para que se vaya a exiliar a Coyoacán, ¿no? Eh, entonces está viendo todas estas dificultades, ¿no? Todas estas tragedias personales, todo este aislamiento, todo este acoso del estalinismo. Y cuando llega a México están los procesos de Moscú, donde el principal acusado es justamente Trotsky sin la posibilidad de defenderse, ¿no? Entonces realizan una serie de conferencias previas. Trotsky no solo quiere agrupar a los bolcheviques leninistas que se habían ya agrupado en la oposición de izquierda internacional, sino que quiere agrupar a otras fuerzas revolucionarias antiestalinistas, ¿no? Para fundar la Cuarta Internacional, ¿no? eh, Se va formando un primer secretariado internacional, Kurlandú, que luego lo van a asesinar los estalinistas en España, Alfred Rosmer, León Sedov, que también va a ser asesinado. Entonces van teniendo estas conferencias, ¿no? Una en París, otra en Copenhague. Eh, Hay una tercera en 1933 donde se van planteando toda una serie de puntos para una organización internacional que sería la Cuarta Internacional, ¿no? De modo que en 1938, en casa de Alfred Rosmer, un amigo de toda la vida de Trotsky, la va a venir a visitar a Coyoacán, en las afueras de París, ahí se va a fundar la Cuarta Internacional, ¿no? En este contexto realmente difícil, trágico, ¿no? Rudolf Clement y León Sedov asesinados, que son los que habían preparado el Congreso, eh, por los agentes estalinistas, ¿no? E incluso hay hasta un infiltrado de la policía eh, rusa, soviética, eh, y se funda esta internacional, ¿no? Eh, en esta situación, ¿no? Oscura, en lo que va a llamar Víctor Serge La medianoche del siglo, una novela fabulosa de Víctor Serge, del cual hablaremos, por cierto, ¿no? Entonces, hay asistentes franceses, Pierre Naville, Iván Carpiu, con el que va a debatir sobre el carácter de la Unión Soviética. Están los norteamericanos, Shatman, Cannon, eh, también están brasileños, Mario Pedroso, que va a jugar un papel muy importante en América Latina, y un griego, Michel Raptis, que va a ser conocido con su pseudo, usaban seudónimos, ¿no? El seudónimo de Michel era Pablo, ¿no? Que va a ser toda una corriente en la internacional, que hasta nuestros días se debate el pablismo, ¿no? Entonces, en esa situación donde Trotsky no pudo atraer a otras fuerzas antiestalinistas a las que convocó para agruparlas en la Cuarta Internacional, funda este Congreso. Por cierto, todas esas otras fuerzas desaparecieron. La Cuarta Internacional no, ¿sí?
Y el documento de referencia de ese primer congreso es el conocido como el programa de transición, ¿no? Aunque en realidad se llama La agonía del capitalismo y las tareas de la Cuarta Internacional, ¿no? Ya desde el título, que es más conocido como programa de transición, ¿no? Pero ya desde el título hay un diagnóstico eh, colapsista, digamos, ¿no? En ese momento, eh, y que está en el propio texto fundacional de la Cuarta Internacional, ¿no? El capitalismo se halla agonizante, las fuerzas productivas han dejado de crecer, la burguesía está desorientada, la crisis económica no tiene salida, eh, es un contexto catastrófico, eh, y ese contexto es el que los trotskistas que logran sobrevivir la Segunda Guerra Mundial y se reúnen, van a poner en cuestión, ¿no? Estos pronósticos de Trotsky, se van a dar cuenta que se equivocaron, ¿no? También pronosticaba que la Unión Soviética iba a caer, que los partidos comunistas iban a declinar junto con la socialdemocracia, y era el momento de emergencia de otra alternativa que va a ser la Cuarta Internacional, ¿no? Eh, Sin embargo, es un diagnóstico coyuntural, discutible, por supuesto que discutieron y les costó trabajo discutirlo e irlo modificando y adecuarlo a las circunstancias nuevas del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, un contexto realmente complicadísimo de entender porque por otro lado va a estar en este reparto del mundo que se da al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, todos estos países del este de Europa que dejan en manos de la influencia del propio stalinismo, ¿no? Sin embargo, esto no es lo más importante de este texto fundacional de la Cuarta Internacional, ¿no? Porque, como quiera que sea, Trotsky siempre va a apostar a el papel subjetivo, el papel de la clase revolucionaria, ¿no? La posibilidad de intervenir en la historia y de hacer historia, ¿no? De modo que en realidad lo que se destaca de este texto fundacional de la Cuarta Internacional no es ese diagnóstico catastrófico eh, que va a ser materia de discusión de los posteriores congresos de la Cuarta Internacional, sino que lo que se destaca es el método, ¿no? Lo que se llama el programa de transición, que Lowey insiste y lo relaciona muy bien con la filosofía de la praxis de Marx, ¿no? Que obviamente alimenta el pensamiento de Trotsky, ¿no? O sea, la idea de que todo depende, en efecto, de la subjetividad de las clases explotadas, pero depende de su autotransformación, de su capacidad de volverse sujetos históricos, de su propia experiencia de lucha. Pero ¿cómo pasar de una lucha inmediata a una lucha anticapitalista y por el socialismo? Entonces, lo que propone Trotsky son reivindicaciones transitorias, tratar de partir del nivel de conciencia por el cual están luchando los trabajadores e irlos conduciendo por medio de estas demandas de transición a una confrontación con la lógica del capitalismo, ¿no? A una digamos, a una conciencia de la necesidad de un cambio radical socialista, ¿no? Entonces, este es un poco la idea del método de transición eh, que, dice Lowey, es una apuesta racional por la posibilidad de una salida revolucionaria a las contradicciones del capitalismo, pero una apuesta a la capacidad de los propios trabajadores de tomar conciencia a partir de su propia experiencia en la lucha, ¿no? Esa es la apuesta, ¿no? Una apuesta que no, por la cual no dejamos de apostar, ¿no? Apostar a que estas luchas de los trabajadores
en este siglo XXI, bueno, nos vayan conduciendo, se vayan conduciendo hacia una confrontación con el capitalismo, ¿no? Eh, pero en fin, esta idea del método de transición. Bensei lo dice, es un puente entre sus reivindicaciones inmediatas y el programa de la Revolución Socialista. Por eso los trotskistas nos caracterizamos por esta idea siempre de encontrar el programa de transición, ¿no? Cómo encontrar el nivel de conciencia que tienen los trabajadores y llevarlos a un nivel de conciencia, pero por sus luchas, por sus organizaciones, por sus confrontaciones, a un nivel de conciencia eh, que los lleve a la conclusión de lo que hay que hacer es un cambio radical del sistema e instituir un nuevo sistema socialista, ¿no? Entonces, por eso, si ven los temas del programa de transición, que es un texto, no es muy grande, muy conocido, vale la pena verlo. eh, Esta es un poco la estructura, ¿no? Las premisas objetivas de la revolución socialista, donde el propio Trotsky, en esta idea catastrófica que tiene el capitalismo, dice, las premisas están dadas. Es más, dice, el capitalismo está pudriendo, ¿no? Lo que falta es la intervención del proletariado y una dirección que los lleve a la revolución socialista. ¿Pero cómo? Pues con un programa de transición, ¿no? Y entonces ahí vienen esas demandas, ¿no? Escala móvil de salarios, escala móvil de horas de trabajo, que por cierto sí fue un debate en los ochentas, ¿no? Y todavía, ¿no? Ir reduciendo la jornada de trabajo, el papel de los sindicatos, formar comités de fábrica, recuerden resonancia gramsciana, el secreto comercial, la expropiación de ciertos sectores de los capitalistas, y luego las luchas, ¿no? Están todas las luchas, piquetes de huelga, milicias obreras, incluso que pueden estar armadas, la alianza obrero-campesino, la lucha contra el imperialismo y contra la guerra, el gobierno obrero y campesino, los soviets, ¿no? El doble poder. O sea, aquí está recapitulando Trotsky toda una serie de experiencias de lucha y principalmente la Revolución Rusa, ¿no? Luego ya los países atrasados y sus reivindicaciones, las reivindicaciones incluso en los países fascistas, ¿no? Y por supuesto la situación de la URSS, de la Unión Soviética y las tareas en una época de transición, ¿no? Donde Trotsky va a insistir siempre que es un Estado obrero con una degeneración burocrática y lo que se requiere es una revolución política, ¿no? Eh, y contra el sectarismo, paso a la juventud, paso a las mujeres trabajadoras. Son sus últimas consignas, ¿no? Muy actuales, por supuesto, ¿no? Bajo la bandera de la Cuarta Internacional, ¿no? Hay importantes observaciones que se han destacado sobre este programa de transición. Ahí Trotsky abiertamente cuestiona la idea de un partido único, ¿no? Como el que prevalecía en la propia Unión Soviética, donde incluso él mismo fue parte de este proyecto, ¿no? Dice Víctor Serge, yo siempre le insistí en esto para que se metiera en el programa de transición, ¿no? Pero está el pluralismo político, incluso la independencia de los sindicatos ante el partido y el Estado. Las libertades democráticas se vuelven cuestión de principio, ¿no? A partir de la idea de que el proletariado es heterogéneo, ¿no? Aquí diríamos ahora, la clase trabajadora potencialmente revolucionaria, por supuesto que es heterogénea, ¿no? Y hay conflictos de intereses que pueden perdurar más allá de la conquista del poder y tienen el derecho a expresarse, a organizarse, ¿no? Eh, las palabras finales de este programa de atención son muy conocidas, ¿no? La crisis actual de la civilización humana es la crisis de la dirección proletaria, o sea, la situación objetiva para un cambio socialista está dado. Es más, dice todo que se está pudriendo. Lo que se requiere es una nueva organización revolucionaria
para salir de esa crisis de la civilización humana, ¿no? Y por supuesto, esa es la propuesta de la Cuarta Internacional, ¿no? Eh, pero como les digo, casi de inmediato se está fundando la Cuarta Internacional y ya hay debates, ¿no? Está la guerra, está el papel que está jugando la Unión Soviética en la guerra. Hay una postura de Trotsky defender la Unión Soviética y empieza a surgir una oposición fuerte, sobre todo en el partido socialista de los trabajadores de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Trotsky se va a cartear, va a debatir con cada uno de ellos justamente sobre el carácter de la Unión Soviética, la posición correcta frente a estos conflictos internacionales e incluso la filosofía, el método marxista, ¿no? Eh, entonces, es un texto muy polémico, ¿no? En realidad se recopila después, juntan, hay diversas versiones en defensa del marxismo, ¿no? Hay algunos que incluyen todos los textos y cartas de la polémica, y hay algunos que solo ponen los de Trotsky, ¿no? E incluso no todos los de Trotsky, ¿no? Pero el debate es muy importante, en realidad, es un debate que habría que ver en la perspectiva de la caída de la Unión Soviética y de los países del este, ¿no? Uno que marca mucho la posición de estos primeros trotskistas estadounidenses, que luego se van a separar, es Bruno Risi, un fundador del Partido Comunista Italiano, y ya en los 30 lo ha abandonado, se ha acercado al trotskismo y él en realidad está polemizando con Trotsky sobre la idea de un Estado obrero degenerado burocráticamente o un nuevo sistema histórico, social, el colectivismo burocrático, ¿no? Y esto a partir de que la burocracia no solo es una excreción parasitaria que domina la sociedad, sino que es una clase explotadora, ¿no? Eh, y que ha tomado el lugar de la burguesía. Esta es la tesis de Risi, ¿no? El libro La burocratización del mundo, que por cierto encontré en internet, o sea, lo pueden encontrar, es un libro de finales de los 30, pero marca mucho posturas de muchos trotskistas, ¿no? Muchos trotskistas van a tener esta diferencia con el propio Trotsky, luego con Mandel, por cierto, sobre la caracterización de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, Risi afirma que el fascismo, el estalinismo, pero también el capitalismo liberal desarrollan métodos políticos similares, ¿no? Y alude a la planificación, al dirigismo, a la emergencia de toda una clase burocrática, managers, administradores, que van a darle forma a lo que él va a llamar colectivismo burocrático, ¿no? Eh, James Burnham, ahorita lo vamos a ver, realmente se lo va a plagiar para sacar este libro de la revolución de los administradores, ¿no? Eh, Al final, Risi muere aislado, no en ninguna organización, y después de la guerra es un vendedor de zapatos, ¿no? Increíble, ¿no? Lo de Risi, ¿no? Que va a influir en muchos, ¿no? En mucho del trotskismo disidente, ¿no? Entre ellos, Shatman, Max Shatman, fue una figura muy, muy importante en el movimiento trotskista, también líder de por lo menos una sección del Partido Socialista de los Trabajadores, con la cual rompen, con la de Cannon, eh, y forma eh, otras organizaciones, ¿no? Entre ellas la Liga Socialista Independiente, ya no quiero hablar de partido, eh, y va a ser realmente un militante toda su vida, ¿no? Toda su vida va a estar militando en organizaciones de izquierda, va a ir teniendo un giro más hacia las políticas socialdemócratas, va a insistir en esta
estrategia de muchos marxistas en Estados Unidos de acercarse y intentar hacer política en el Partido Demócrata. eh, pero podemos decir que siempre fue antiestalinista y siempre conservó su admiración por Trotsky, ¿no? También metiéndome en internet me encontré que están muchísimos textos de él y uno de sus últimos textos es No olvidemos a Trotsky, ¿no? Significativamente, ¿no? El que de plano giró a la derecha fue James Burham, ¿no? También un poco sigue con Max Ashman esta evolución, eh, defendiendo la idea de que es un burocratismo colectivista, ¿no? O un colectivismo burocrático con esta influencia de Ricci. Y la polémica es que entonces no hay que defender a la Unión Soviética, ¿no? Vamos a ver ahorita qué responde Trotsky sobre eso, ¿no? ¿Cómo vamos a defender a lo que tú llamas partido, a un Estado obrero degenerado que tiene funciones contrarrevolucionarias, que incluso es antiimperialista, ¿no? Digo, que incluso es imperialista, ¿no? Zarista. Eh, entonces, es un error apoyarlo. Lo que tenemos que hacer es criticarlo, ¿no? Entonces él se va a ir con estas rupturas, pero va a terminar, fíjense cómo va a terminar, eh, haciendo trabajo estratégico para la CIA, ¿no? Y volviéndose un ideólogo de los neoconservadores, ¿no? Para su triste memoria, ¿no? En defensa del marxismo, entonces, es un texto polémico y, por cierto, para conocer las formas, luego muy duras, pero también muy, muy inteligentes con las que polemiza Trotsky, ¿no? Es feroz en sus polémicas, pero también marca argumentos, siempre está argumentando, ¿no? Nunca se va por el lado de la descalificación o de la ofensa, ¿no? Asume con muchísima seriedad toda polémica, los detalles, y es todo un ejemplo. Si quieren ver a Trotsky polemizar con toda su dureza, pues esta de en defensa del marxismo, ¿no? Él va a seguir defendiendo la caracterización de la Unión Soviética como Estado obrero, porque terminó con la propiedad privada capitalista. Dice, no es capitalista, no hay capitalistas, ¿no? No hay propiedad privada, pero degeneró burocráticamente, ¿no? Por el control mismo de Stalin, ¿no? Y no le parece que esa burocracia constituya una clase trabajadora que define un nuevo sistema social, ¿no? Él pone un ejemplo muy ingenioso, dice, es un obrero que se le descompone su coche, entonces, no, es que tu coche ya es otra cosa, ¿no? Dice, no, mi coche está descompuesto y ya hay que repararlo, ¿no? Eh, y repararlo es la revolución política, ¿no? Entonces, eh, tampoco decir que, bueno, es que es contrarrevolucionaria. Bueno, los sindicatos, que son también parte de la organización de los trabajadores, luego juegan funciones contrarrevolucionarias, ¿no? Pero eso no significa que entonces abandonemos la formación de sindicatos, ¿no? No es imperialista porque de acuerdo a la caracterización marxista, el imperialismo es la expansión del capital financiero, ¿no? Pero lo interesante es que el propio Trotsky no se cierra a la idea de que en efecto ese Estado obrero degenerado evolucione a un nuevo sistema, a un colectivismo burocrático, ¿no? Tampoco, eh, tampoco hay que negar esa posibilidad, ¿no? Porque estamos viviendo, dice él, tiempos de neobarbarie, ¿no? El socialismo o barbarie resultó que ganó la barbarie, el socialismo barbarie de Rosa Luxemburgo, resulta que ganó la barbarie y estamos viviendo expresiones de la neobarbarie, dice así Trotsky, ¿eh? No estoy inventando yo, que fomente el capitalismo, ¿no? Y una expresión de la neobarbarie es el fascismo, pero también una expresión de esta nueva barbarie puede ser que esto evolucione, la Unión Soviética, evolucione a un colectivismo burocrático, ¿no?
Y sobre la defensa de la Unión Soviética, también es una defensa realmente eh, importante, porque él dice, no es de principio, ¿no? No es de principio. Vamos a volver sobre esto en la polémica que va a tener con Víctor Serge, ¿no? No es de principio, es casuístico. Depende del caso, depende del caso. O sea, aquí hay que ver los casos concretos. No nos manejamos con principios abstractos, ¿no? Nos manejamos con examen de la situación concreta para definir políticas concretas, ¿no? Entonces va a defender una política casuística, ¿no? Entonces, y luego termina explicando el materialismo dialéctico contra, y el propio Trotsky lo reconoce, con una tradición empirista y positivista de los estadounidenses, ¿no? Entonces es un texto que a mí me costó trabajo leer porque lo veía muy envejecido. Le tuve que echar otra ojeada para descubrir que sí tiene estas partes realmente digamos, interesantes el texto, ¿no? Entonces quiero hablar de otros trotskismos fuera de la Cuarta Internacional, luego nos iremos a los de la Cuarta Internacional, ¿no? Pero es que en realidad ya hay muchos trotskismos antes de que él funde la Cuarta Internacional, ¿no? Por ejemplo, eh, está el trotskismo de André Breton, ¿no? Y si alguien duda de que era trotskista, bueno, pues escribieron juntos un manifiesto por un arte revolucionario independiente, ¿no? Que lo escriben Bretón y Trotsky. Diego Rivera le pusieron la firma, pero en realidad no participa. Bretón viene a Coyoacán a ver a Trotsky, apoyarlo, y resultado de esas conversaciones está este manifiesto, ¿no? Y hay toda una corriente surrealista, trotskista, surrealista, ¿no? No solo Breton, está Benjamín Pérez y otros, ¿no? Eh, este que estuvo en Nabil, por ejemplo, Pierre Nabil también, ¿no? Incluso Lowy se reivindica surrealista todavía en algún grupo de los surrealistas sobrevivientes. Hace unos años, no sé si ahora actualmente, pero ahí andaba en un grupo surrealista también, ¿no? Y es un manifiesto realmente interesante, ¿no? Porque, digamos, lo que van a defender es el arte, ¿no? El arte, por las funciones que tiene, expresar necesidades íntimas del hombre y de la humanidad, eh, por eso mismo ya es revolucionario, ¿no? Y rechazamos que el arte se subordine a cualquier poder y particularmente que sea solidario a la casta dirigente, ¿no? Que no representa al comunismo, sino que es su más pérfido y peligroso enemigo, ¿no? Entonces, lo que va a defender es la libertad del arte, en realidad, ¿no? La libre elección en la ciencia y en el arte, porque va a hablar no solo del arte, sino también de la ciencia, ¿no? Entonces, toda la libertad en el arte realmente es un texto bonito, es breve, ¿sí? Ahí está, ¿no? Las diversas asociaciones de hombres de ciencia y los grupos colectivos de trabajo, ciencia y arte para la revolución, ¿no? Y ciencia y arte con todas las libertades, ¿no? Eh, y ciencia y arte comprometiéndose con toda su independencia que requieren para una lucha revolucionaria, ¿no? Entonces les digo, es un texto donde está Breton, donde está Trotsky, y es también el trotskismo en la expresión de la cultura, de la ciencia, del arte, ¿no? De ahí lo que queremos, concluyen en este manifiesto, la independencia del arte por la revolución y la revolución por la liberación definitiva del arte, ¿no? Entonces ahí hay un trotskismo de André Breton. Estoy hablando de los trotskismos antes de la propiamente la Cuarta Internacional, ¿no? Hay dos trotskismos heterodoxos, pero al mismo tiempo muy queridos por nosotros, ¿no? No son, pero son, ¿no? Son trotskistas, pero no lo son. Andreu Nin
y Víctor Serge, ¿no? Dos figuras importantísimas y tal vez destaque más la de Víctor Serge, ¿no? Que muere en México, por cierto, ¿no? Y su hijo, Vladi, el pintor Vladi, recuerdo muy bien que nos acompañó en algunos congresos del PRT, ¿no? No recuerdo quién lo presentaba, que decía, y aquí está con nosotros el único compañero que estuvo al lado de Lenin, ¿no? Eh, quién sabe, creo que no era verdad eso. En todo caso, era era el hijo de Víctor Serge Vladi, ¿no? Bueno, Víctor Serge realmente tiene una trayectoria política revolucionaria. Bueno, él viene desde los Narodniki, ¿no? ¿Se acuerdan de estos populistas rusos que vimos que Lenin estaba en polémica con ellos, ¿no? Eh, en realidad, él es ruso, pero como su padre simpatizó con los Narodniki, lo exilian a Bélgica eh, y ya tiene experiencias. En realidad, él se forma mucho con el anarquismo, pero y es trabajador siempre, siempre con carencia de recursos, como todos los trabajadores, pero al mismo tiempo militante, intelectual, escritor, un novelista brillante, ¿no? Tiene novelas realmente, mm, digamos, deslumbrantes, ¿no? Que hay que leer, por cierto, ¿no? Y claro, es atraído por el proceso revolucionario ruso, ¿no? Él llega después a la Revolución Rusa, se integra, eh, viniendo del anarquismo, se vuelve marxista, luego bolchevique, pero crítico. Es que imagínense, un anarquista de pronto bolchevique, pues rápidamente antiestalinista y rápidamente trotskista, aunque va a terminar distanciándose de Trotsky, pero sí participa en en la Cuarta Internacional, ¿no? Sí tiene su participación ahí, ¿no? Y de hecho, eh, obviamente va a dar a la cárcel por toda esta oposición al estalinismo. Lo logran sacar de la cárcel por toda una campaña internacional de intelectuales, ¿no? Porque ya es un escritor reconocido, ¿no? Entonces, tal vez el otro revolucionario ruso deportado y crítico de Stalin, más notable, además de Trotsky, ¿no? Les digo, participa en la Cuarta Internacional, pero va a terminar rompiendo con ella justamente por este espíritu anarquista que tiene, ¿no? Participa en la oposición de izquierda, inmediatamente califica a Stalin de totalitarismo. Cuando apartan a Trotsky el partido, lo mandan al exilio. Eh, también pero Serge es encarcelado, ¿no? Y escribe el año uno de la Revolución Rusa, Hombres de prisión, el nacimiento de nuestro poder, ¿no? Eh, cuando sale de la cárcel de Rusia, sigue escribiendo, ¿sí? De Lenin a Stalin, eh, y incluso un libro de poesía. eh, para esto ya ha roto con Trotsky, ¿no? Sí, aunque eh, cuando en estos exilios que tiene Víctor Serge, llega un año después de la muerte de Trotsky, ¿no? Conmovido, ¿no? Llora porque por ahí cuentan cómo lo llevan a la casa de Coyoacán y llora con, parece que todavía estaba, bueno, las huellas de los ataques que había recibido, ¿no? Y escribe Vida y muerte de León Trotsky, ¿no? Luego escribe un hermoso libro, Memorias de un revolucionario, también este Víctor Serge, ¿no? Pero él dice, ya en esa época, finales de los 30, no, porque él todavía participa en la Cuarta Internacional, pero ya se está rompiendo con Trotsky, ¿no? No encontraba las aspiraciones de la oposición de izquierda en Rusia, una verdadera renovación de ideas, costumbres de las instituciones del socialismo, ¿no? O sea, no encontraba esta potencia que él quería, ¿no? Pues, luego va a escribir el libro sobre ese momento, ¿no? La medianoche del siglo, ¿no? Y ve todas las polémicas de los pequeños partidos de las cuartas internacionales desgarrados por estas polémicas, ¿no? Polémicas que no se están teniendo en ningún lado, que el marxismo no está teniendo, ¿no?
imagínense, marxistas cuestionando a la Unión Soviética cuando los comunistas están subordinados a ella y la ven como la patria del comunismo y del socialismo, ¿no? Y cualquier crítica te coloca fuera del movimiento comunista, ¿no? Entonces, ya está tomando distancias, pero ¿cuál es el punto en realidad, ¿no? De su diferencia, ¿no? Dice Víctor Sers, la idea misma de fundar una internacional en el momento en que todas las organizaciones internacionales socialistas sucumbían en plena ola de reacción y sin apoyo en ninguna parte, me parecía insensata, ¿no? Yo cuando lo vuelvo a leer y digo, pues es lo más sensato que habría que hacer, ¿no? Cuando todo se está cayendo, hay que levantar algo, ¿no? Bueno, pero eso es lo que pensaba él. Deuster también decía lo mismo. Isaac Deuster, ahorita hablaremos de él rápidamente, él va a decir, la Cuarta Internacional de Trotsky nació muerta. Incluso le decía a Trotsky, dedícate a otra cosa en vez de estar construyendo tu Cuarta Internacional, ¿no? Y está muerta porque este es el contexto, ¿no? Logui, muchos años después, hace la réplica, ¿no? Dice, sin embargo, la ruptura con la Comintern estalinizada era un imperativo político y moral ineludible. Salvó del estalinismo el legado de la Revolución Rusa y del comunismo. Es cierto, es cierto. Si no ha habido trotskismo, estaremos viendo la Revolución Rusa y el comunismo como algo eh, horrible, ¿no? Como muchos lo ven, por cierto, ¿no? La Cuarta Internacional ha permitido eh, la existencia de una izquierda revolucionaria independiente, mientras todas las grandes organizaciones no estalinistas desaparecieron, ¿no? Todas desaparecieron. Y además, por si fuera poco, eh, la Cuarta Internacional ha tenido la potencia de, en realidad, renovar la teoría, la estrategia y el programa del marxismo revolucionario, ¿no? No solo incorporó la cuestión feminista, no solo incorporó la cuestión ecológica, la causa LGBT, sino todas las causas las va sumando en este programa de un marxismo revolucionario. Eh, entonces, en contra de estas críticas de Serge y Deuster, ¿no? Ahora, realmente su ruptura es que es muy fuerte, es porque Serge hace un comentario, un ensayo sobre un libro de Trotsky, Su moral y la nuestra, ¿no? Y es un comentario durísimo, ¿no? De Víctor Serge, ¿no? Que lo ha traducido, él mismo ha traducido el libro. Después de que lo ha traducido, dice, bueno, eh, el tono, se refiere al tono del libro de Trotsky, ¿no? Es el del discurso bolchevique, ¿no? Eh, y es el discurso de un Marx intransigente y polemista, ¿no? Eh, pero el tono es el intento de monopolizar la verdad, ¿no? El de poseer la verdad. Sí, cuando la verdad nadie la tiene y no es algo fijo, ¿no? Pero en esta pretensión de poseer la verdad va acompañado de un cierto desprecio por el hombre, por el otro. Órale, ¿no? Y este sentimiento es un sentimiento de negación de la libertad, ¿no? Eh, Siendo la libertad el derecho de los demás a pensar de otro modo, a equivocarse. En esta intolerancia de Trotsky se encuentra el germen de toda una mentalidad totalitaria. Sí, imagínense, un compañero que además ha traducido su libro, le suelta esto a Trotsky en medio de un contexto de feroz ataque stalinista, ¿no? Entonces no le pidan moderación a Trotsky porque le responde, por supuesto, ¿no? Pero fíjense cuál es la respuesta, ¿no? Porque me metí en esta polémica. eh, entonces, moralista, lo va a decir, eres un moralista, Víctor Serge. O sea, no es un insulto, no, no. Dice, tú has vuelto a Kant. Creo que Serge ni siquiera habría dicho, ¿cómo que he vuelto a Kant? Sí, has vuelto a Kant, porque tú lo que estás proponiendo son normas absolutas, imperativos categóricos, eh, que
lo que han hecho es servir a los intereses de la propia burguesía, ¿no? Por cierto, imperativos categóricos que la burguesía no cumple, ¿no? Pero imperativos categóricos kantianos, el deber ser, ¿no? Que introducen la confusión, el desorden y la vacilación en las filas del proletariado revolucionario. Pero alguien diría, bueno, pero no es importante un imperativo categórico, un deber ser, y aquí está de fondo la polémica, ¿no? Eh, el deber ser universal, principios absolutos universales o praxis libre y revolucionaria, ¿no? Porque esto es lo que en el fondo está reivindicando Trotsky, ¿no? Otra vez, no hay principios universales, tenemos que ser casuísticos, ¿no? Y tenemos que apostar a la praxis libre y revolucionaria. Por cierto, Sartre lee este libro de Trotsky y lo apoya, porque Sartre también está en contra de los deberes universales abstractos kantianos, ¿no? Entonces, realmente, como ven, Trotsky no se, pese a que le han dicho una cosa terrible, ¿no? En su pensamiento está el germen del totalitarismo, ¿no? Trotsky enfoca la polémica en un plano realmente filosófico, ético-filosófico, importante, ¿no? Eh, a mí, por supuesto, que también estoy en contra de los principios universales, me parece muy importante, ¿no? El otro gran trotskista heterodoxo que es y no es Andreu Nin, ¿no? eh, Asesinado en el proceso de la Revolución Española, ¿no? Maestro, periodista, también de formación anarquista, ¿no? Él viene del anarcosindicalismo español, imagínense, ¿no? Va como representante de la Confederación Nacional de Trabajadores anarquista a Moscú a acercarse a la Revolución Rusa y se acerca tanto que se queda en Moscú y se vuelve secretario de Trotsky. Por supuesto, influido por Trotsky, entra a la oposición de izquierda, tiene que salir de la Unión Soviética que persigue a toda la oposición de izquierda. Por cierto, domina el ruso y él traduce las obras a los novelistas rusos del 19, los traduce a Andreu Nin, ¿no? Y cuando en España se funda la Segunda República, Nin organiza la izquierda comunista de España como parte de la oposición de izquierda. Digamos, aquí sigue la línea trotskista, ¿no? Pero Trotsky está llamándolo a que su organización entre al PSOE, ¿no? A una organización más grande, ¿no? Eh, y ahí es cuando Nin no le hace caso, ¿no? En vez de entrar, y se llama entrismo, ¿no? A estas políticas, hay que entrar a esta organización, ahí podemos influir, ¿no? Él decide unirse a otro grupo, Bloque Obrero y Campesino de Maurín, y fundan el Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, ¿no? En 1935. Y él de pronto es miembro del comité ejecutivo y después secretario general del POUM, que en realidad juega un papel importantísimo en la Revolución Española, porque lo que hacen ellos es volver la guerra civil un proceso revolucionario, ¿no? Eh, y son ferozmente atacados por los comunistas, que ya los agentes de Stalin han llegado ahí a tratar de controlar la revolución rusa. eh, y uno de sus objetivos es destruir al POM, ¿no? Incluso empiezan a armar eh, falsificaciones para acusarlos. A Nin lo acusan de haber encontrado cartas con Franco para ponerse de acuerdo, obviamente falsificadas. Eh, Franco había matado a los dirigentes del POM al principio, ¿no? Entonces lo presionan para encerrar a los líderes del POM, eh, impedir la publicación de su periódico, clausurar sus locales, ¿no? Al final, Nin, encarcelado, sabemos que fue interrogado y torturado por los comunistas estalinistas, ¿no?
probablemente murió desollado por ellos, ¿no? Hay una hermosa película sobre todo, sobre esta experiencia, Tierra y Libertad, de Ken Loach. A ver si la encuentran, por ahí creo que en internet puede estar, ¿no? Que es toda esta experiencia de el POM, ¿no? Eh, pero el POM no fue trotskista, ¿no? Y Trotsky hace una declaración sobre el asesinato de Nin, ¿no? Donde, por cierto, reivindica, digamos, eh, la las tareas revolucionarias que cumplieron, ¿no? La lucha contra los fascistas, el defender los intereses de la propia, del propio pueblo español, que en realidad estaban ellos impulsando una revolución, el reparto de tierras, etcétera, ¿no? Y combatir a la burocracia soviética, ¿no? Y entonces acusa justamente a la burocracia soviética de desaparecerlo, ¿no? Y aclara que él no fue trotskista, ¿no? Que Nin no fue trotskista, estuvo muy cercano a él, siempre tuvieron una amistosa correspondencia, Trotsky le escribía y le escribía, pues que Nin no le hacía caso, ¿no? Y Trotsky se desesperaba, ¿no? Son es muy desesperantes para Trotsky, ¿no? Eh, Finalmente forman el POM, ¿no? A pesar de las divergencias que me separaban, debo reconocer la lucha que el NIN llevaba contra la burocracia, ¿no? La justicia estaba enteramente de su lado en este esfuerzo por defender la independencia del proletariado español contra las maniobras de Moscú. Rehusó colaborar con los agentes soviéticos. Ese fue su crimen y lo pagó con su vida, ¿no? O sea, al final un reconocimiento, ¿no? Digamos, trotskismos heterodoxos militantes, trotskistas que son y no son, ¿no? Pero hay otros trotskistas, ¿no? Por ejemplo, Rousseff, que estuvo cercano a la fundación de la Cuarta Internacional, eh, él sobrevive a los campos de concentración y conoce los campos de concentración soviéticos, el Gulag, y es el primero que escribe sobre el Gulag, ¿no? El universo concentracionario, ¿no? Ya después va a tomar distancias, ¿no? Otro es Deuster, ¿no? Que aunque cuestiona esta idea de la Cuarta Internacional, que según él nació muerta, eh, escribe 3 tomos sobre la vida de Trotsky, que son clásicos, ¿no? El profeta armado, el profeta desarmado, el profeta desterrado, ¿no? Lo interesante es que están hechos en una investigación de los archivos de Trotsky, ¿no? Que están en la Universidad de Harvard. Natalia, su esposa de Trotsky, lo deja entrar y le permite hacer esta obra de realmente deslumbrante, ¿no? Luego escribe el Stalin, critica el Stalin de Trotsky y escribe su propio Stalin, pero nunca dejó de lado su admiración por Trotsky. De hecho, decía, es que Trotsky está perdiendo su tiempo dedicándose a organizar la Cuarta Internacional cuando debería estar dedicándose a otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, ahí están las obras de Trotsky, el Stalin, ahí está David Rousset, pero hay más, ¿no? Está, por ejemplo, este Pierre Naville, que ya lo vimos, que estuvo en el Congreso de la Fundación de la Internacional Comunista, de la Cuarta Internacional, eh, y era surrealista y comunista, ¿no? En realidad, ¿sí? Por ahí tiene un libro, La Revolución de los Intelectuales, para organizar el pesimismo, y durante años va a acompañar a la Cuarta Internacional. Después va a hacer renovadores libros de sociología y este tipo de cosas, ¿no? Eh, Está esta Raya Danayevskaya, secretaria de Trotsky, también oposición de izquierda, va hacia la Cuarta Internacional, pero su gran diferencia es esa, ¿no? Con respecto a la caracterización del Estado obrero degenerado políticamente, para ella es un Estado capitalista, entonces forma
una fracción en el Partido Socialista de los Trabajadores, luego se va a separar, ¿no? Luego va a desarrollar una obra muy interesante, sus propios libros, Marxismo y Libertad, Filosofía y Revolución, que es un poco su trilogía de la revolución, ¿no? El último marca mucho eh, Rosa Luxemburgo, la liberación de las mujeres y la filosofía de la revolución de Marx, ¿no? Eh, entonces son otro marxismo que viene del trotskismo, ¿no? Eh, ahí están, pero hay más todavía, ¿no? Está, por ejemplo, C.L.R. James, ¿no? Que se separa de la cuarta junto con Raya. Él es escritor, historiador, pensador marxista afroamericano de Trinidad y Tobago. Y escribe, él siempre se declaró trotskista heterodoxo y escribe un libro clásico, Los Jacobinos Negros, que es una historia marxista de la Revolución de Haití, que es cómo los esclavos negros se liberan de los amos blancos, ¿no? Eh, y es uno, en ese sentido, uno de los iniciadores de lo que se llama el marxismo negro, ¿no? Otros, Cornelius Castoriadis, filósofo, sociólogo, economista, psicoanalista, que también rompe por esta caracterización del Estado obrero con degeneración burocrática, ¿no? Para él lo que existe es un capitalismo burocrático total en la Unión Soviética, en los países del este, ¿no? Pero él va a decir, y en el occidente, lo que existe es un capitalismo burocrático parcial, ¿no? Porque el capitalismo va hacia la burocratización de todo, ¿no? Va a formar un grupo, una revista, Socialismo Barbarie, reivindicando sobre todo un marxismo consejista, que por cierto el trotskismo también va a defender, ¿no? Por ahí hay unos libros de Mandel sobre toda la experiencia consejista, ¿no? A finales de los 60 hace una crítica del marxismo, olvidándose que no hay un marxismo, sino muchos marxismos, eh, y va a avanzar hacia el autonomismo, el socialismo libertario, ¿no? Con obras muy importantes como La institución imaginaria de la sociedad, ¿no? Donde va a querer voltear al marxismo y decir, no, no es la materialidad económica social el fundamento de la sociedad, sino las significaciones imaginarias, ¿no? Eh, el capitalismo para él es una significación imaginaria del dominio total de la naturaleza y un desarrollismo sin límites, ¿no? En fin, son marxismos inspirados en el trotskismo, ¿no? Está Rosdolsky, también polaco, todo un erudito. Aquí conocemos Génesis y Estructura del Capital, de la cual ya hablamos, por cierto, eh, que es un libro que vuelve a los Grundrisse y nos plantea muy bien cómo la construcción de la crítica en la economía política es todo un proceso complejo, largo. Saito va a decir un tan largo que quedó incompleto, y tiene razón, quedó incompleto, ¿no? Y pasemos a los trotskismos de la Cuarta Internacional. Bueno, acerquémonos a ver hasta dónde llegamos, pero son los que se ha fundado la Cuarta Internacional, ha estallado la guerra, y estos son los que sobreviven a la guerra, ¿no? En realidad, ¿no? Y son los que también viven tiempos realmente complicadísimos, ¿no? Son perseguidos, ¿no? No solo por el estalinismo, ¿no? Pero particularmente por el estalinismo y difamados, ¿no? Encarcelados y asesinados por agentes estalinistas. La sección rusa, les decía, la más numerosa, la mandan a los campos de concentración, donde lucharon, murieron, ¿no? A muchos otros los expulsan de sus partidos o directamente los asesinan, ¿no? Pero luego los nazis destruyen todas las organizaciones, muchos pasan por campos de concentración y los van matando mientras van invadiendo países y se van imponiendo militarmente los nazis, ¿no? Entonces son los que sobreviven realmente, ¿no? Eh, después de la guerra,
están todos aislados y dispersos. El secretario de la Cuarta, Jan von Heigennorth, que fue secretario de Trotsky, por ahí tiene un librito bonito con Trotsky de Principio a Coyoacán, que por cierto terminó escribiendo libros de lógica formal, ¿no? Eh, o sea, nunca aceptó obviamente la dialéctica materialista, ¿no? Eh, entonces, pero él está jugando más bien un papel eh, no de organización, ¿no? Y los que tienen ahí un papel muy importante son los trotskistas de Estados Unidos, el Partido Socialista de los Trabajadores de Cannon, eh, donde van a empezar el debate, ¿no? Acuérdense las predicciones catastróficas, ¿no? El capitalismo agonizante, un capitalismo que no va a salir de la crisis económica porque las fuerzas productivas han dejado de crecer. Entonces lo que vienen son dictaduras militares, ¿no? Eh, lo que puede impulsar revoluciones obreras, ¿no? Pero eso piensa Cannon. Pero el propio Van North dice, no, el capitalismo puede reactivarse económicamente, ¿no? Y la socialdemocracia y el estalinismo cobrar fuerza, ¿no? Entonces esto ya lo están debatiendo en estas otra vez conferencias para reorganizar la Cuarta Internacional, ¿no? En la de 1946 se constituye un secretariado internacional donde se va a integrar Pablo, griego, eh, y Ernest Mandel, ¿no? Germain, ahorita me acordé de su seudónimo, ¿no? Donde van a empezar el debate, porque de pronto el panorama ha cambiado. Hay estados de Europa que quedaron bajo la influencia de Stalin, ¿no? Y el problema de la economía capitalista está detenida o tiene las perspectivas de crecer, ¿no? Entonces, en realidad, cuando empiezan a reagruparse, empiezan a debatir. Quiero subrayar que estos debates no son debates que se tienen en el otro marxismo. Los comunistas callan sobre estos temas, ¿no? Estos temas no están en su agenda, digamos, ¿no? ¿Cómo iban a estar en su agenda si han sido educados con el comunismo? La Unión Soviética es la patria del socialismo, y está en una competencia pacífica desarrollando las fuerzas productivas con el capitalismo, ¿no? Entonces, para nada, y el capitalismo crece y se extiende en los países de la Europa del Este, ¿no? Pero ellos lo están viendo críticamente, ¿no? ¿Qué está pasando con el estalinismo que ha logrado sobrevivir a la guerra, ¿no? ¿Qué ha pasado qué significa esto de estos países del este estalinizados, ¿no? Mientras el marxismo occidental tiene este giro filosofante, académico, donde abandona la crítica económica y la crítica política al capitalismo y al propio estalinismo. El estalinismo está fuera todavía de su mira crítica, ¿no? Entonces, este segundo congreso de la Cuarta Internacional en realidad es un congreso de divisiones, ¿no? Porque son temas complejos, ¿no? Son realmente temas muy importantes, ¿no? Pero hay un colectivo internacionalista, marxista, revolucionaria, que debate, que quiere actuar para trascender al capitalismo y al estalinismo, ¿no? Que quiere buscar impulsar otra vez la revolución permanente, ¿no? Entonces, eh, digamos, hay este intento de reagruparse, de recuperar la crítica al capitalismo, de renovar el proyecto socialista, que se ha mantenido hasta nuestros días, ¿no? Donde ahora hablamos de ecosocialismo y seguimos con los mismos problemas, ¿no? La crisis del capitalismo, ahora los riesgos de exterminio de la vida del planeta, ya sea por la guerra nuclear o el colapso ecosocial. Esta visión luego muy catastrofista que tienen los trotskistas, que tenemos actualmente, la tenían en esos debates, ¿no? Entonces ahí empiezan a surgir varios trotskismos, ¿no? Aunque, y vamos a ver algunas figuras de ese trotskismo, ¿no? Pero Lewin nos advierte, ¿no? Eh, si nuestra internacional sigue viva, no solo se lo debemos a los grandes pensadores que han enriquecido nuestra reflexión,
e inspirado en nuestra práctica, sino también y sobre todo a los y las militantes anónimas, ¿no? La historia revolucionaria la hacen estos combatientes desconocidos, anónimos, que dedicaron su vida a la causa de la emancipación de los explotados y oprimidos, además en las peores condiciones, ¿no? Señalados, perseguidos, difamados por el propio stalinismo, ¿no? Entonces, los trotskismos han sido, aunque son diversos y muchas veces con polémicas fuertísimas entre sí, han sido marxismos disidentes, críticos, intransigentes, ¿no? Que pugnan, eso nunca lo han perdido, unir la teoría con la práctica. No es un marxismo académico, ¿no? Con la práctica revolucionaria. Sobrevivieron a la Segunda Guerra, al estalinismo, a la caída del muro de Berlín, al neoliberalismo, ¿no? Y son seguidores de la revolución permanente con su herencia, ¿no? Defender la teoría de la revolución permanente contra el absurdo estalinismo del socialismo en un solo país o el socialismo municipal o el autonomismo que sueña con construir estos jardines de autonomía, dejando de lado toda la lucha anticapitalista, ¿no? Y la dinámica anticapitalista eh, ecocida y que nos lleva al exterminio, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, evitar esta confusión entre la revolución proletaria que empieza en el 17 y la contrarrevolución burocrática de Stalin a partir de la década de los 30, ¿no? O sea, el estalinismo en realidad fue la cara de la contrarrevolución, ¿no? Eh, y reivindicar el programa de transición, ¿no? Esta idea de la conciencia de clase formada en la praxis, en las luchas, ¿no? Con estas consignas de transición, ¿no? Y sacar también la conclusión de la necesidad de una organización internacional, ¿no? Entonces, con estos principios se van a, digamos, son los puntos de identidad de los diversos trotskismos, ¿no? Donde evidentemente van a debatir con el propio Trotsky, ¿no? Vamos a destacar algunos de ellos eh, dentro de esta complicada familia de los trotskismos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es Tony Cliff, ¿no? Eh, digamos, de familia judía en Palestina, se traslada a la Gran Bretaña, entra a la Cuarta Internacional, pero tiene su diferencia con este diagnóstico del Estado obrero degenerado burocráticamente, y él va a desarrollar la teoría de un capitalismo de Estado en la URSS, ¿no? También va a discutir el apoyo a las revoluciones anticoloniales, que va a ver como revoluciones limitadas, ¿no? Por no estar sustentadas en la clase trabajadora, ¿no? Un marxismo que pretende ser más ortodoxo, ¿no? Y siempre ha mantenido esta línea, esta corriente ha mantenido una tradición marxista. Ellos son los verdaderos seguidores de León Trotsky, tienen este libro interesante, Capitalismo de Estado en la URSS, ¿no? Otro que jugó un papel importante es James Cannon, ¿sí? Eh, estadounidense, eh, que lo corren del Partido Comunista de Estados Unidos por trotskista, va a fundar varias organizaciones y va a estar primero en esta línea del entrismo, entrar en este periodo, ahorita vamos a ver esto del entrismo, entrar en esta situación muy difícil de los trotskistas después de la Segunda Guerra Mundial, entrar a otras organizaciones eh, para hacer política y acercarse a las próximas luchas que según ellos se pronosticaban, ¿no? En otro momento rompe con esta política del trotskismo, luego se reagrupa otra vez con la Cuarta Internacional, ¿no? Entonces jugó un papel muy importante en los trotskismos, ¿no? Lambert, Pierre Lambert, el polémico Pierre Lambert, que, que ahí siguen sus corrientes lambertistas, ¿no? Que por cierto van a romper con la Cuarta Internacional en contra de esta política del entrismo,
Eh, y luego van a seguir la política del entrismo, incluso en organizaciones trotskistas mismas, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí siguen con una organización internacional hasta nuestros días, eh, buscando justamente estas políticas más amplias, ¿no? Pero bueno, también es un papel muy importante eh, fuera de la Cuarta Internacional, ¿no? El que sí estuvo siempre fiel a la Cuarta Internacional, jugando un papel importante, es Pierre Frank, ¿no? Que va a ser parte de la dirección histórica en un momento dado de la Cuarta Internacional, con Ernest Mandel, Livio Maitán, Joe Hansen, ¿no? Eh, ahí va a jugar un papel muy importante y va también a jugar un papel muy importante en la Liga Comunista Revolucionaria, que llegó en un momento dado a ser la más importante organización trotskista francesa, pero no solo francesa, sino incluso europea, ¿no? Eh, tenemos al polémico Pablo, Michel Raptis, trotskista. eh, él va a ser parte de la dirección de la Cuarta Inter y va a jugar un papel muy importante. Él va a ser el que, después de un diagnóstico catastrófico de la Segunda Guerra Mundial, donde él veía o una próxima tercera guerra o un periodo de consolidación de los estados burocráticos, de modo que plantea una especie de entrismo a largo plazo en las organizaciones comunistas socialdemócratas, ¿no? Ni modo, nos vamos a esas organizaciones y de bajo perfil además, ¿no? Porque si sacabas tus banderas, pues te expulsaban de inmediato, ¿no? Evidentemente, muchas organizaciones, Lambert, por ejemplo, luego Canon y otros, no estuvieron de acuerdo con esta polémica táctica entrista, ¿no? Y cuando empiezan los reagrupamientos, Pablo se empieza a separar de la Cuarta Internacional, ¿no? Y va a regresar a ella en el 94 y creo que un año después muere, ¿no? Pero Pablo realmente jugó no solo un papel de renovación en muchas tareas de la Cuarta Internacional sobre el feminismo y sobre todo la lucha anticolonial, ¿no? Él, de hecho, se va de la Cuarta Internacional para meterse en la lucha de liberación del pueblo argelino, comprometido incluso con la producción de armamento para los argelinos y todo esto, ¿no? Y volverse asesor de estos gobiernos, ¿no? Ahí está, por cierto, junto con Mandel, ¿no? A su regreso, ¿sí? Eh, y el muy polémico Nahuel Moreno, ¿sí? Uno de los más importantes dirigentes trotskistas latinoamericanos, que también estuvo en esta polémica con el entrismo, aunque luego hizo entrismo, eh, se acerca a la Cuarta Internacional en el reagrupamiento, luego se separa, funda su propia organización internacional y realmente funda muchas organizaciones a lo largo de su historia, ¿no? Al final, el morenismo, ya que pierden a su figura principal, se dividen en numerosos grupos, ¿no? Muchos desaparecen y muchos, por cierto, ahora andan reagrupándose en la Cuarta Internacional, ¿no? Sí, muchos morenistas latinoamericanos están volviendo a la Cuarta Internacional, ¿no? Entonces, eh, tenemos el primer Congreso Fundacional de la Cuarta Internacional, el 13 de septiembre de 1938, ya les decía, en condiciones muy complicadas, con este documento muy importante del programa de transición y todos los debates que se van abriendo. Pero 1938, 10 años después y después de la Segunda Guerra Mundial, después de la violencia estalinista, fascista y de la propia guerra, y ya con debates sobre el carácter de la URSS, los estados de la Europa del Este, qué pasa con la economía capitalista, empiezan a reagruparse, ¿no? Pero se reagrupan e inmediatamente vienen estas diferencias y divisiones, ¿no? Sobre temas realmente importantísimos
que con los años vamos a tener más claridad sobre ellos, ¿no? Eh, pero ya en ese segundo congreso ya algunos se van, ¿no? David Rousset se va con Sartre, que por cierto, sí, simpatizaba con Trotsky en un intento de una organización política revolucionaria en Francia que no dura mucho, ¿no? Realmente. Eh, pero ahí se van un tercio de los efectivos de la sección francesa trotskista, ni más ni menos, ¿no? Natalia Sedova y Benjamin Pérez, este surrealista, eh, cuestionan a este reagrupamiento, a esta Cuarta Internacional, por el apoyo, por mantener el apoyo a la defensa de Rusia, ¿no? Entonces van a romper con esta Cuarta Internacional, ¿no? Es una fidelidad destructiva que debe ser abandonada, dice Natalia y Benjamín Peret, ¿no? Abajo el conservadurismo trotskista, abajo el fetichismo trotskista, ¿no? Por esta defensa de la URSS, que por cierto, recordemos, Trotsky dijo, es casuística, ¿no? También Max Schachtman se va a alejar y en realidad se van a alejar varios por esta mantener la ortodoxia del Estado obrero degenerado burocráticamente, ¿no? Entonces ya les mencionaba estas separaciones de Raya Dunayevskaya, Castoriadis, Tony Cliff, ¿no? Eh, y luego, para peor, en el tercer Congreso Internacional, esta política del entrismo, ¿no? Hay un pronóstico de una tercera guerra mundial, ¿sí? Que pesó no solo en el trotskismo, muchas pensaron que este era el horizonte, ¿no? Venía una tercera guerra mundial, iba a ser nuclear, ¿no? Eh, y las organizaciones estalinistas y socialdemócratas se han fortalecido de modo que ante una próxima oleada revolucionaria hay que entrarle, ¿no? A esas organizaciones. Ese es el entrismo. En un principio recibe el apoyo de la Dirección Internacional, Mandel, Healy, Lambert, Hansen, eh, Cannon, pero el que de inmediato dice que no es Pierre Lambert. Y la sección francesa dice, no, no lo vamos a hacer. Y son desplazados, por cierto, del Secretariado Internacional, lo cual también pone en cuestión el propio funcionamiento de la Cuarta Internacional ante divisiones, ¿no? Pero años después eh, viene todo un reagrupamiento en contra del entrismo, ¿no? Y se organiza un comité internacional de la Cuarta Internacional, ¿no? Con estos grupos de Cannon, Healy, Lambert y Moreno, por cierto, ¿no? Y ahí empiezan también divisiones que se van a reflejar en América Latina, ¿no? Donde donde hay dos figuras, Posadas y Moreno, que van a estar en estas polémicas eh, y los que van a recibir el apoyo es el grupo de Posadas, ¿no? Que van a fundar un secretariado latinoamericano y después, eh, por el apoyo que ellos dan a Pablo, se van a separar de la Cuarta Internacional y van a fundar una Cuarta Internacional Posadista, ¿no? De la cual otro día les contaré la historia, donde estuvo Adolfo Gili y Guillermo Almeida, ¿no? Es una historia fantástica esta, ¿no? Los congresos de los 50, ¿no? En realidad sigue estas polémicas, que son polémicas muy actuales, ¿eh? Construir partidos revolucionarios o diluirse en formas del entrismo, ¿no? Eh, Cannon ya está dispuesto a la reunificación, los ingleses no, ¿sí? Mandel y Pierre Frank trabajan hacia la reunificación, van cuestionando el entrismo. Pablo se va separando también por una línea anticolonial. Los posadistas se empiezan a separar. Entonces son años de debate, de divisiones, pero que van hacia son años oscuros realmente, ¿no? Los que se viven en una travesía del desierto, ¿no? Eh, donde se sigue pensando que ya está el factor que falta,
construir el factor subjetivo, porque estamos viendo el capitalismo en crisis, pero también a finales de los 50 empiezan a manifestar, no solo se han dado los levantamientos en Alemania, Polonia, Hungría, estas revoluciones antiburocráticas importantísimas, después de la muerte de Stalin, están las guerras de liberación argelina que simbra a Europa, particularmente a Francia, y ni más ni menos que la Revolución Cubana. Entonces, todos estos acontecimientos realmente van a marcar la posibilidad de una reunificación que se va a dar en el siguiente Congreso, ¿no? En el séptimo Congreso, que es el Congreso de la Reunificación. Por eso luego se habla de Cuarta Internacional Secretariado Unificado, ¿no? Porque se han vuelto a unificar diversas fuerzas, no todas, ¿no? Pablo se separa, Lambert y Gili tampoco se unen, Cannon, Moreno empiezan a unirse. Hay un documento clave en este periodo que es la dinámica de la Revolución Mundial y la Revolución Cubana, ¿no? eh, que va a dar luego lugar a toda una estrategia de conjugar luchas anticoloniales, el impulso de la revolución política en los obreros degenerados burocráticamente y la lucha obrera en los países imperialistas, porque también se empiezan a manifestar toda una serie de luchas importantes, ¿no? Eh, entonces, eh, la situación está cambiando, ¿no? Están sobre todo la radicalización de la juventud apoyando la lucha de liberación de los vietnamitas. El campo estalinista empieza a dividirse por el conflicto entre la Rusia y China, la URSS y China. Hay acercamientos y alejamientos de trotskistas. Y viene el noveno Congreso, ¿no? Que es también un congreso muy importante porque en ese congreso se reconoce la posibilidad de vanguardias revolucionarias no trotskistas, que es el ejemplo de la revolución cubana, ¿no? El castrismo, el guevarismo, ¿no? Y todo lo que el guevarismo impulsa, ¿no? Entonces, hay un acercamiento con estas vanguardias y en ese acercamiento hay, en este día de múltiples luchas, hay un reconocimiento al guevarismo y a la propia lucha armada, que va a generar toda una serie de polémicas en la Cuarta Internacional, ¿no? Que en el posterior Congreso va a ser puesta en cuestión, ¿no? Va a haber ni más ni menos Hugo Blanco, importante dirigente peruano, campesino, Moreno, Hansen y otros, empiezan a formar una fracción cuestionando este apoyo a la lucha armada, pero en realidad lo que estamos viendo ya desde el noveno Congreso es que no tenemos una cuarta internacional muerta o muy débil o muy dividida, sino que ya está teniendo muchas organizaciones y secciones en cada vez más países, ¿no? Cada vez más países va pesando la influencia de la Cuarta Internacional. Los posteriores congresos son eso, ¿no? Lo que hemos vivido, muchas secciones, se va enriqueciendo programáticamente la propia Cuarta Internacional. Hay importantes resoluciones sobre la liberación de la mujer, hay un documento clásico, hermoso y muy rico sobre eso. Está la política del giro a la industria, llevar a los trotskistas a las propias luchas de los trabajadores. Y siguen las polémicas, como siempre, ¿no? La polémica sobre la revolución sandinista, que va a provocar la separación de la fracción morenista, ¿no? Eh, y luego siguen estas otras experiencias muy importantes de crecimiento de la Cuarta Internacional, entre ellas las campañas electorales en México del PRT, que logra una presencia muy significativa. De pronto tenemos un partido con una presencia nacional, ¿no? De un grupito más o menos universitario a una organización nacional, no, no, todavía no de masas importantes, pero con una verdadera presencia nacional, ¿no? Está también las campañas de Hugo Blanco, en fin, ¿no? Hay una
eh, crecimiento y siempre, pero también están pasando acontecimientos, ¿no? Están pasando las revueltas en el socialismo real, y están resoluciones donde ya la cuarta está viendo la importancia de la ecología. Está el colapso de la Unión Soviética que genera toda una serie de debates. eh, y están también el fracaso de algunas apuestas políticas que se hacen, sobre todo el Partido de los Trabajadores brasileños, en este giro de Lula, ¿sí? Abandonando toda perspectiva revolucionaria, pero al mismo tiempo hay elaboraciones muy, muy importantes, ¿no? En la Cuarta Internacional está el 16 Congreso de 2010 de la Cuarta, donde la Cuarta se define como ecosocialista, le da toda la importancia a la cuestión ecológica y define, justifica el ecosocialismo, dicen una de las resoluciones, ¿no? Esta profundización de la crisis ecológica justifica el uso del nuevo concepto de ecosocialismo. El ecosocialismo, como expresión concentrada del combate común contra la explotación del trabajo humano y contra la destrucción de los recursos naturales por el capitalismo, no procede de una visión idealista y quimérica sobre la armonía que habría que establecer entre la humanidad y la naturaleza, sino de la necesidad materialista de administrar los intercambios de materia entre la sociedad y el ambiente, manejando conscientemente, colectivamente y democráticamente la tensión entre las necesidades humanas y el buen funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? El intercambio metabólico, ahí está, ¿no? Luego viene el eh, 17 Congreso Mundial de la Cuarta Internacional, también con documentos muy importantes, ¿no? El caos geopolítico, que sigue siendo el diagnóstico del momento que estamos viviendo, también el de las resistencias, y uno de los documentos más importantes, bueno, está Perfil y Tareas Políticas, esta apuesta de irnos desembarazando de una identidad trotskista para hacer reagrupamientos en partidos más amplios anticapitalistas, para tener una verdadera fuerza que nos permita intervenciones efectivas y cambios en la correlación de fuerzas de las luchas, ¿no? Y uno de los documentos más importantes de este Congreso pasado fue el documento sobre la cuestión ecosocial, ¿no? Como lo es el manifiesto del marxismo revolucionario en la era de la destrucción ecológica y social capitalista, ¿no? Este es solo un documento, en realidad siempre hay 4 documentos, uno de análisis internacional, otro de rol y tareas, otro más organizativo, interno, y el documento ecosocial que cada vez se va volviendo más importante y definitorio de las políticas, ¿no? Y eh, yo digo, esto lo veremos en una próxima, trotskismos, ¿no? Las aportaciones de Mandel, las aportaciones de Lowey y la aportación, eh, a mí me parece extraordinaria, de Daniel Ben Said, ¿sí? Pero como luego se dice, esa historia será contada en una próxima ocasión y la contaremos en la próxima reunión. ¿Cómo ven? ¿No? Va a ser interesante. Mandel, Lowey y Daniel Ben Ahí. Said, donde me voy a concentrar en un libro fabuloso que no tengo en la mano aquí, que es el Marx intempestivo, ¿no? Que me parece que tiene que ser leído, y discutido y superado, ¿no? Bueno, pues aquí termino y